Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Yo soy Elizabeth García, bioanalista y citotecnóloga de profesión, divulgadora científica y apasionada del mundo que se esconde bajo la lupa del microscopio. Hola, buenos días, tardes o noches, espero estén todos muy bien. Decidí grabar este episodio especial porque estoy leyendo un libro que se llama Ciencia Oscura, escrito por Gabriel León. Él es bioquímico y doctor en biología celular y molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él además de este libro tiene muchos otros. Uno que he visto bastante aquí en Chile es La Ciencia Pop, es como un libro bastante popular, nunca lo he leído, este es el primer libro que leo de él, me encanta la forma en que escribe y bueno, obvio que habla de la ciencia, tema que me interesa mucho, y en este libro en particular habla de algunos experimentos que se han salido de control y se han ido hacia el lado oscuro. Y quise compartir con ustedes uno que en particular me encantó la forma en que está contado, porque de allí el nombre de este episodio, porque de verdad es toda una novela. O sea, es una novela de amor, con ciencia, con locura. Entonces, por eso, como coloco en el nombre del episodio, pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en la ciencia. Así que los voy a leer tal cual este fragmento del libro, que sería lo que él enumera como, yo diría que como el experimento número 5, y lo titula Un hombre encantador. Así que les leo tal cual porque está narrado súper entretenido y comenzamos. Un hombre encantador. En 2016, Sonia Sain, una mujer de 56 años que vivía en Nueva York, sufrió un violentísimo ataque de asma. Fue de hecho tan violento que los médicos tuvieron que intubarla, un procedimiento médico con el que nos hemos familiarizado durante la pandemia y que consiste en introducir un tubo de plástico flexible por la boca, pasando por la laringe y la tráquea, para generar un conducto abierto y, entre otras cosas, facilitar la ventilación de los pulmones. Debido a la gravedad de su situación, Sonia permaneció intubada por un largo periodo de tiempo, lo que dañó de manera irreversible su tráquea, el tubo cartilaginoso que conecta la laringe con los bronquios. Sonia se sometió a varias cirugías para intentar reparar su tráquea, pero nada fue de mucha ayuda, y con el tiempo fue necesario someterla a una traqueotomía, un procedimiento médico que consiste en introducir un tubo directamente en la tráquea, a la altura del cuello. Su calidad de vida se había deteriorado mucho y, algo frustrada, un día se preguntó por qué nadie le había ofrecido un trasplante de tráquea. Ella sabía que los médicos podían trasplantar córneas y hasta corazones, y le resultaba evidente que la tráquea era algo que también se podía trasplantar, pero resulta que no. Aunque parece algo bastante sencillo, porque a primera vista la tráquea parece solo un tubo, se trata de un órgano sumamente complejo. Por un lado, el interior de la tráquea está formado con pequeños filamentos en forma de pelo, llamados cilios, que mueven sincrónicamente y ayudan a limpiar la ruta de entrada a los pulmones. Pero sin lugar a duda, el mayor desafío en un trasplante de esta naturaleza es llevar sangre a la tráquea. Durante décadas se había asumido que el suministro de sangre a la tráquea dependía de una red muy compleja y minúsculos vasos sanguíneos, lo que hacía que en la práctica fuera imposible reconectar quirúrgicamente una tráquea de un donante en una persona, y por lo tanto los trasplantes de tráquea no eran considerados una alternativa realista. La idea de esta irrigación tan compleja de la tráquea provenía del trabajo de un destacado cirujano de Harvard, y tal vez ese detalle hizo que durante mucho tiempo nadie explorara en profundidad si ese era realmente el caso. De hecho, hay cientos y cientos de artículos científicos que comienzan diciendo algo así como: debido a que es imposible realizar trasplantes de tráquea,
Durante años se intentó reemplazar la tráquea con tubos sintéticos, pero estos no eran una solución a largo plazo. Algunos cirujanos habían intentado temporalmente trasplantar tráqueas en los brazos de los receptores para que desarrollaran una nueva red de vasos sanguíneos antes de moverlos a la garganta, pero todos los esfuerzos parecían chocar con el dogma: la tráquea es imposible de trasplantar porque no se puede irrigar. Eso hasta que en 2008 apareció en escena el médico que lo cambió todo: el cirujano cardiotorácico Paolo Macchiarini. Su historia es una suerte de comedia romántica científica, una que lentamente se convierte en una historia de terror, una historia oscura. El médico italiano Paolo Macchiarini atrajo la atención mundial en 2011, cuando afirmó haber trasplantado una tráquea sintética que había imprimido en 3D y que luego había recubierto en su interior con células madre del mismo paciente, las que habían generado una capa de células epiteliales secretoras como las que se encuentran en una tráquea. Un milagro de la tecnología. El trasplante de un órgano sintético recubierto de células madre del propio receptor era una noticia que lo cambiaba todo. El santo grial de la medicina regenerativa. Órganos sintéticos funcionales y sin rechazo. A partir de este punto, la fama de este médico creció de manera gigantesca. Se convirtió en una celebridad y llamó la atención de todo el mundo, incluyendo al Instituto Karolinska de Estocolmo. El Instituto Karolinska es el hogar de la Asamblea del Premio Nobel, el organismo que ha otorgado los premios Nobel desde 1901. En 2010 contrató a Paolo Macchiarini para que se hiciera cargo de uno de los proyectos más ambiciosos que tenían: el Centro Avanzado de Medicina Regenerativa Translacional, un centro de investigación médica enfocada en mejorar la salud de los pacientes con soluciones innovadoras, como las tráqueas sintéticas y recubiertas por células madre que había desarrollado Macchiarini. En su presentación de bienvenida, el cirujano italiano deslumbró a sus colegas con sus datos y animaciones relacionadas con el trasplante de tráqueas sintéticas. A poco de llegar al Instituto Karolinska, Macchiarini anunció que tenía un paciente que necesitaba urgentemente una de sus nuevas tráqueas artificiales. El paciente, que vivía en Islandia, tenía un tumor de crecimiento lento en su tráquea y el diagnóstico supuestamente no admitía lugar a dudas. Sin la cirugía moriría. Macchiarini había generado previamente nuevas tráqueas de donantes humanos fuera de Suecia, pero el paciente islandés fue el primero en recibir un implante sintético de tráquea en el Hospital Universitario Karolinska. Evidentemente, para justificar un procedimiento tan radical como la extirpación de la tráquea de un paciente para implantar una nueva tráquea sintética, se necesita evidencia muy convincente de su efectividad en estudios con animales, una fase de investigación llamada preclínica, así como un agotamiento de todas las demás alternativas de tratamiento. Macchiarini afirmó y presentó documentos que demostraban que ambas condiciones se cumplían en este caso. Así, realizó la cirugía amparándose en algo conocido como uso compasivo, un tipo de autorización que solo se entrega en circunstancias extremas, generalmente cuando el paciente es terminal y cuando no existe ningún otro tratamiento. Macchiarini invitó a un colega más joven, el médico Carl-Henrik Grinemo, a asistirlo en la cirugía y después de 10 horas agotadoras le pidió que hicieran las últimas suturas. Luego, el paciente de 36 años fue trasladado a otro hospital en Islandia, por lo que los médicos tratantes tuvieron pocas oportunidades de seguir su recuperación a largo plazo. 2 meses después de la cirugía, Macchiarini se acercó a Grinemo, el joven colega al que invitó al pabellón, para ser uno de los múltiples coautores de un artículo sobre el caso que publicarían en el New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas del área biomédica. Esa era una gran oportunidad para un investigador joven como Grinemo.
el que aceptó con gusto escribir un informe de seguimiento de un mes sobre la condición clínica del paciente islandés. Consultó los registros médicos del paciente que describían a un hombre con una infección en un pulmón, pero que por lo demás iba bien, y escribió su contribución. El paciente ya había sido dado de alta para ese momento. Parecía que el procedimiento revolucionario de Macchiarini estaba funcionando como se esperaba. Pronto hubo un segundo paciente de trasplante, un hombre estadounidense de 30 años, que después de su operación en el Instituto Karolinska regresó a los Estados Unidos. Los médicos suecos no pudieron seguir de cerca su progreso. 3 meses después de su cirugía se enteraron que había muerto en su casa. Solo 4 meses después de la muerte de este paciente, una mujer turca de 22 años se convirtió en el tercer paciente de Macchiarini. En los 3 casos, Macchiarini había afirmado que los pacientes estaban en una situación desesperada y su única esperanza era una cirugía experimental de trasplante de tráquea. Argumentos que fueron usados por el cirujano cada vez para conseguir una exención hospitalaria, consiguiendo la autorización para realizar dichas cirugías. Sin embargo, la realidad era distinta de lo que Macchiarini afirmaba. Los 3 pacientes habían estado en una condición estable antes de ser sometidos a estas cirugías experimentales, un dato que Macchiarini no compartió con sus colaboradores y coautores en los 2 artículos académicos sobre las cirugías, que posteriormente fueron publicados en la revista The Lancet. En septiembre de 2012, las noticias sobre las hazañas de Macchiarini no solo aparecían en revistas científicas, sino también en la primera plana del New York Times. La historia capturó la atención de Benita Alexander, una productora del canal de televisión NBC, que propuso a su jefa hacer un gran reportaje sobre este cirujano que estaba liderando una revolución en el mundo de la medicina regenerativa. Benita Alexander se reunió con Macchiarini en el bar de un hotel en Estados Unidos y semanas más tarde pasaron varios días juntos trabajando en la serie de reportajes. Lentamente, Benita Alexander se dio cuenta de que la relación profesional que tenía con Macchiarini se estaba convirtiendo en otra cosa. Una de las máximas del periodismo es que no hay que involucrarse con los protagonistas, ya que eso puede comprometer la objetividad del reportaje. Pero fue inevitable. En ese momento, esta historia sobre el cirujano estrella de la medicina regenerativa se había convertido en una historia de amor. La relación personal entre la productora y el cirujano continuó floreciendo. En junio del 2013, volaron a Venecia para pasar lo que Benita Alexander describió como un fin de semana increíblemente romántico. Macchiarini le había comprado rosas rojas, joyas y la había llevado a pasear en góndola. Como un par de adolescentes colocaron un candado de amor en el Ponte dell'Accademia. Uno de ellos con la inscripción BP23613 Forever. Siempre que estaban juntos, Macchiarini era extremadamente generoso y romántico. Pero claro, para Benita Alexander la relación significaba un gran problema, ya que seguían trabajando en la serie de reportajes. Un poco más tarde, ella lo fue a visitar a Estocolmo mientras él se encargaba del seguimiento de su tercer paciente, la mujer turca, que había regresado al hospital para un control postoperatorio. Macchiarini le propuso matrimonio a Benita Alexander el día de Navidad en 2013. En los meses previos a la emisión del reportaje de la NBC titulado Un salto de fe, Macchiarini y Benita Alexander hicieron viajes a las Bahamas, Turquía, México, Grecia e Italia. Fueron de compras y comieron en restaurantes con estrellas Michelin. Macchiarini incluso llevó a Alexander y a su hija, de un matrimonio anterior, a conocer a su madre en Italia, quien les cocinó ñoquis caseros y les mostró fotos del álbum familiar mientras Macchiarini traducía al inglés. Después de su propuesta de matrimonio pasó algo curioso. Macchiarini le dijo a su prometida que no podrían verse para el año nuevo, porque él tenía que atender de emergencia a un paciente muy importante.
Cuando ella lo presionó para obtener detalles, él le confesó que formaba parte de un grupo secreto de médicos que atendía a personalidades más importantes del mundo, entre estos Bill y Hillary Clinton, el emperador Akihito de Japón y quien por esa época era presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Finalmente, en octubre del 2014, Macchiarini le dijo a su prometida que se había reunido con el Papa Francisco durante 4 horas y que el pontífice no solo había consentido el matrimonio de la pareja, ya que ambos eran divorciados, sino que además había prometido oficiarlo en su residencia de verano, el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo. La boda soñada sería el 11 de julio del 2015. Los invitados al evento serían, entre otros, los presidentes y primeras damas de Estados Unidos, Rusia y Francia. Andrea Bocelli, Kofi Annan, Russell Crowe, Elton John y, por supuesto, su santidad, el Papa Francisco. Cuando se acercaba la fecha de la boda y después de tener todos los preparativos listos, Benita Alexander renunció a su trabajo en la NBC el 13 de mayo de 2015 y notificó a la escuela de su hija que no volvería. Al día siguiente, 14 de mayo, 2 meses antes de la fecha de la boda, Alexander recibió un correo electrónico de un amigo. La línea del asunto decía simplemente "El Papa". El correo incluía un enlace a un artículo en un periódico que detallaba los planes del Vaticano para que el Papa Francisco visitara América del Sur en julio, en el mismo momento en que se suponía que iba a oficiar su boda. En ese instante, Benita Alexander empezó a comprender que todo era una gran mentira y sintió náuseas. Unas semanas más tarde, Alexander envió un correo electrónico a los invitados en 17 países, cancelando la boda. Muchos ya habían comprado vuelos, reservado hoteles y adquirido ropa nueva para lo que todo el mundo esperaba fuera una boda del libro de cuentos. Después de cancelar la boda, le envió un correo electrónico a Macchiarini recriminándole su actitud. Con la ayuda de un investigador privado, Benita Alexander descubrió que prácticamente todos los detalles que Macchiarini proporcionó sobre la boda eran falsos. Más aún, una revisión de los registros públicos en Italia mostró que Macchiarini seguía casado con Emanuela Peccia, su esposa durante casi 30 años. El investigador privado contratado por Benita Alexander, un ex detective de la Policía Estatal de Pensilvania, dijo que nunca había sido testigo de un fraude como este, con este nivel de complejidad y fantasía. El hecho de que Macchiarini pudiera mantener todos los detalles alineados y compartimentar estas diferentes vidas y mentiras resultaba realmente asombroso. Cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, entonces no es verdad. Y sin embargo, ignoramos las señales. Nuestro juicio crítico se pone en pausa. En este caso, eso sucedió tanto a nivel personal como institucional. Porque claro, así como la historia de amor de Paolo Macchiarini era una elaborada mentira, también lo era el resultado de sus cirugías experimentales, las que estaban justificadas sobre la base de resultados falsificados por el cirujano, algo que las autoridades del Instituto Karolinska sabían desde 2011, pero que de manera increíble y negligente decidieron ignorar. El 2 de septiembre del 2011, 3 meses después de la cirugía del paciente islandés, un profesor en Lovaina, Bélgica, envió una carta a la vicerrectora del Instituto Karolinska, Harriet Wahlberg Henriksson, afirmando que Macchiarini había incurrido en conductas reñidas con la ética en la investigación en el pasado. Esta carta fue redirigida al nuevo presidente del Instituto Karolinska, el profesor Anders Hamsten, instándolo a poner fin a las cirugías del trasplante de tráquea. Las acusaciones eran graves. En su carta, el profesor belga afirmaba que las tráqueas sintéticas recubiertas de células madre no se transformaban en tráqueas vivas, como afirmaba Macchiarini. La carta mencionaba innumerables fracasos en experimentos con animales y calificó el resultado de las cirugías humanas anteriores de Macchiarini como desastrosas. La misma carta informaba
que al menos la mitad de los pacientes murieron y los sobrevivientes estaban muy graves y con cuidados paliativos. La carta terminaba diciendo que en estricto rigor no existía ni una sola pieza de evidencia que respaldara las afirmaciones de Paolo Macchiarini, el cirujano estrella del Instituto Karolinska. De manera irresponsable y sorpresiva, el Instituto Karolinska decidió ignorar esta advertencia y no hubo una investigación con respecto a esta denuncia, a excepción de las 2 personas que tuvieron acceso a la carta de denuncia. Nadie en el Instituto Karolinska se enteró de las dudas sembradas sobre el trabajo de Macchiarini. Eso incluye a los 24 coautores del artículo enviado al New England Journal of Medicine, luego de la primera cirugía en Suecia, artículo que fue rechazado por la revista por considerar que faltaban datos para respaldar las afirmaciones realizadas con respecto al éxito del trasplante. En ausencia de una investigación formal y descartada la denuncia, Macchiarini siguió realizando sus cirugías experimentales. La historia de la mujer turca es especialmente trágica. La joven inicialmente se había sometido a una cirugía en otro lugar para solucionar un problema no relacionado, la sudoración excesiva de las manos, pero terminó con una tráquea dañada accidentalmente que la puso en curso de devastación total. Ella buscó la ayuda de Macchiarini, pero su operación obtuvo resultados desastrosos, convirtiendo su vida en un verdadero infierno. Sus vías respiratorias producían tanta mucosidad que tenían que ser limpiadas cada 4 horas en un procedimiento casi insufrible. En la primavera de 2013, 6 meses después de la operación de Macchiarini, la tráquea sintética comenzó a colapsar. Macchiarini decidió retirar la primera tráquea plástica e implantar una nueva, pero después del segundo trasplante, la joven se deterioró aún más. Sus secreciones en las vías respiratorias solo aumentaron y tuvo que someterse a miles de broncoscopías y cientos de cirugías durante su periodo de 3 años en la unidad de cuidados intensivos. En paralelo, Grinemo, el joven médico que asistió a Macchiarini en su primera cirugía en Suecia, junto con 3 colegas médicos del Instituto Karolinska que estaban involucrados en el cuidado de la mujer turca, se alarmaron cuando el paciente islandés regresó a su hospital en el otoño de 2013 con problemas similares. Se dieron cuenta de que a pesar de las afirmaciones de Macchiarini sobre el éxito de las cirugías publicadas en varios artículos científicos, los pacientes en realidad habían sido mutilados. Tanto el paciente islandés como la mujer turca estaban demasiado incapacitados para hablar por sí mismos, por lo que a fines del otoño de 2013, Grinemo y sus 3 colegas se comunicaron con los familiares de los pacientes en busca de permiso para revisar sus registros médicos. Tardaron semanas en recibir los permisos, pero una vez que lo hicieron, lo que encontraron los sorprendió. El paciente islandés había desarrollado fístulas entre la tráquea artificial y su esófago, y había sido sometido a varias cirugías que buscaban reparar el daño, pero que no fueron exitosas. Pronto su esófago también tuvo que ser extirpado, lo que Macchiarini sabía, pero no solo no informó de esto en el artículo que describía este caso, sino que además exageró enormemente el éxito de la cirugía, un comportamiento a todas luces reñido con la ética científica. Grinemo y sus 3 colegas decidieron iniciar una investigación por su cuenta, teniendo en cuenta el silencio cómplice del Instituto Karolinska. El resultado fue un informe de 500 páginas que identificó las tráqueas sintéticas como el gran problema y reveló que Macchiarini había falsificado datos y suprimido información crítica en sus informes. Incluso había llegado al punto de inventar las biopsias de los injertos. Los denunciantes también descubrieron que Macchiarini nunca había recibido la autorización para las cirugías de la Junta de Revisión Ética Humana de Suecia, ni había obtenido la aprobación de uso para sus tráqueas de plástico de la Agencia de Productos Médicos, la contraparte sueca de la FDA.
De esta manera, Macchiarini había conseguido las exenciones hospitalarias para realizar las cirugías con información falsa. Lo que el italiano estaba haciendo, se dieron cuenta los investigadores, era experimentar con sujetos humanos vivos, eludiendo los protocolos de supervisión que existen para proteger a esos sujetos y abusando de su estado de vulnerabilidad, engañando de paso a sus colegas. Macchiarini evidentemente desestimó el informe y descartó las complicaciones de los pacientes, las que calificó como manejables. De pasada y de manera muy agresiva, amenazó con destruir la carrera de Grinemo, si éste insistía con las acusaciones. Sin embargo, la desconfianza en sus métodos y resultados comenzó a levantarse entre sus colegas. Las complicaciones en los pacientes solo empeoraron cuando las tráqueas inevitablemente comenzaron a colapsar. Hubo casos de suturas rotas, agujeros en los sitios adyacentes a los implantes y desintegración de los tejidos, lo que obstruía los conductos bronquiales. Más de la mitad de los pacientes de Macchiarini murieron en un breve lapso, luego de sufrir complicaciones de tal magnitud que su vida se convirtió en un infierno. Cuando sus 4 colegas que denunciaron estos hechos se acercaron al presidente del Instituto Karolinska para entregar los antecedentes, lo último que esperaban era la respuesta que recibieron. Fueron ignorados. Por esa época, el Instituto Karolinska estaba a punto de iniciar un masivo ensayo clínico para evaluar los implantes del cirujano italiano. Una idea que a sus colegas les parecía una pesadilla, considerando los resultados de las cirugías previas. El problema era que el Instituto Karolinska había recibido millones de dólares del gobierno para llevar a cabo el estudio en Europa y Rusia. No solo eso, también estaba en marcha un plan para establecer un centro de células madre en Hong Kong, con más de 45 millones de dólares que habían sido donados por un empresario chino. En ese centro, Macchiarini podría hacer sus trasplantes de tráquea en pacientes en Asia. Además de los incentivos financieros para mantener la marca de Macchiarini asociada con el Instituto Karolinska, muchas personas de alto poder participaron en su reclutamiento inicial y no querían que su reputación se empañase. La peor parte es que en lugar de simplemente ignorar a los denunciantes, las autoridades del instituto los sometieron a una campaña de intimidación, la que incluyó acusarlos de haber infringido la confidencialidad de los pacientes, y llegaron al punto de llamar a la policía sueca, la que luego de una investigación breve concluyó que los denunciantes no habían hecho nada malo. Sin embargo, el incidente dejó claro que las autoridades del instituto estaban dispuestas a defender a muerte a Macchiarini. El 24 de noviembre de 2014, el New York Times publicó una historia en su primera plana sobre Paolo Macchiarini, basada en la investigación de los denunciantes, la que se había filtrado a la prensa. En respuesta, el Instituto Karolinska intentó despedir a los denunciantes, pero los abogados cambiaron de opinión en el último minuto. En enero del 2015, la televisión nacional sueca emitió un reportaje de investigación sobre las cirugías de Macchiarini y la situación en la que habían quedado los pacientes. La respuesta pública fue contundente. Rápidamente se exigió que el Instituto Karolinska hiciera una corrección de rumbo, lo que implicaba por lo bajo una investigación seria. En respuesta a estas presiones, el 19 de febrero del 2015, el Instituto Karolinska retiró todas sus amenazas de advertencias formales contra los denunciantes. El 13 de mayo se presentaron los resultados de una investigación independiente en la que se concluyó que todos los artículos en los que Macchiarini era el autor principal, 7 en total, implicaban la fabricación de datos. De manera sorprendente e inexplicable, en agosto del 2015, el presidente del Instituto Karolinska anunció que Macchiarini había sido absuelto de todos los cargos de mala conducta científica y que mágicamente existían aprobaciones éticas para el paciente de Islandia. Macchiarini solo recibió una reprimenda por ser un poco descuidado en sus publicaciones.
Ansiosos por aplacar al público y salvar su reputación, las autoridades del Instituto Karolinska realizaron una conferencia de prensa para anunciar la presunta inocencia de su cirujano estrella, asegurándose antes de que los 4 médicos denunciantes no estuvieran presentes en la sala. En enero de 2016, la televisión sueca emitió un documental titulado The Experiments, en el que participaron como entrevistados los 4 médicos denunciantes. El documental se centró en la muerte tortuosa de una mujer rusa y el sufrimiento de otros pacientes que habían recibido las tráqueas sintéticas de Macchiarini. Ese mismo mes, un devastador artículo sobre Paolo Macchiarini fue publicado en la revista estadounidense Vanity Fair. Este artículo describía la relación de Paolo Macchiarini con la productora de la NBC, Benita Alexander, y cómo él la había engañado con una boda falsa que sería oficiada por el Papa en Castel Gandolfo. Esa historia fue el punto de quiebre. Irónicamente, la carrera del cirujano estrella del Instituto Karolinska terminó oficialmente cuando su historia de amor con Benita Alexander salió a la luz y el público reaccionó con ira, exigiendo que rodaran cabezas, partiendo por las de la institución que entrega los premios Nobel. En febrero de 2015 hubo una cascada de renuncias y despidos en el Instituto Karolinska. Primero, el presidente Anders Hamsten renunció. Luego, varios altos funcionarios, incluidos el secretario general de la Asamblea Nobel, el decano de investigación y un asesor del presidente del Instituto Karolinska, fueron despedidos o renunciaron. El 3 de marzo, varios miembros de la Junta fueron reemplazados. En paralelo, los denunciantes recibieron un premio de Transparencia Internacional, un reconocimiento a su trabajo y el final de un proceso extremadamente complejo para ellos. Finalmente, el 23 de marzo del 2016, Paolo Macchiarini fue despedido del Instituto Karolinska. La noticia del fraude científico de Macchiarini, sin mencionar su debacle personal con Benita Alexander, ya era conocida en los círculos científicos de toda Europa. Eventualmente, toda la junta directiva del Instituto Karolinska fue reemplazada, bajo la dirección de su nuevo presidente. El instituto emitió un decreto declarando al ahora completamente deshonrado Macchiarini culpable de mala conducta científica y concluyendo que 6 de sus trabajos de investigación deberían retractarse. A esa altura, 7 de los 8 pacientes que habían recibido las tráqueas sintéticas de Macchiarini habían muerto debido a complicaciones derivadas de las cirugías. El trasplante de tráquea se convirtió de nuevo en una utopía, hasta que Sonia Sein preguntó por un trasplante de tráquea a sus médicos en Estados Unidos. En ese momento, un cirujano cardiotorácico se puso a investigar todo lo que se sabía sobre el suministro de sangre a la tráquea, que era el principal problema para un trasplante. En ese proceso descubrió que algunas de las arterias que pasan a través de la glándula tiroides también suministran sangre a la tráquea, y también lo hacen algunos vasos sanguíneos que se conectan al esófago. Se trataba de una observación realizada en el siglo XIX y que simplemente se había olvidado. Lo validó estudiando el flujo sanguíneo tanto en animales como en humanos. Se dio cuenta de que solo unos pocos vasos sanguíneos, aproximadamente del diámetro de un tallarín, podrían proporcionar un suministro de sangre adecuado a la tráquea. Eso era algo factible desde el punto de vista quirúrgico. A mediados de enero de 2021, finalmente estaba listo para probar esa técnica en una persona, y Sonia Sein se ofreció como voluntaria. Hubo una aprobación del Comité de Bioética del Hospital Mount Sinai, y se firmó un consentimiento informado. La cirugía tomó un total de 18 horas. Ese tiempo incluyó una cirugía de varias horas para extirpar la tráquea de un donante, seguida de horas de cirugía para conectar múltiples venas y arterias para establecer un suministro de sangre para el nuevo órgano. En la portada del número de otoño-invierno 2021-2022 de la revista Ciencia y Medicina del Sistema de Salud Mount Sinai, aparece una mujer sonriente. Es Sonia Sein, que hasta ahora ha tolerado bien el órgano trasplantado y sus propias células están creciendo dentro de él, reemplazando a las células del donante. Si bien todavía se necesitan varios meses de seguimiento para evaluar de manera exhaustiva el éxito de la cirugía, hasta ahora el resultado es prometedor.
Lamentablemente, el procedimiento no se podría utilizar en pacientes con cáncer de tráquea, ya que los pacientes trasplantados deben ser tratados con medicamentos que suprimen el sistema inmunológico para prevenir el rechazo de órganos, lo que es demasiado riesgoso en pacientes con cáncer. Sin embargo, personas como Sonia Sein, con tráqueas dañadas, son potencialmente buenas candidatas para este procedimiento. El 25 de junio del 2018, el Instituto Karolinska emitió su informe final sobre este caso. Paolo Macchiarini fue declarado culpable de faltas graves en la investigación científica junto con otros 6 investigadores, incluyendo a los 4 que iniciaron la investigación que hizo posible detener las cirugías de Macchiarini. Esto último resultó bastante desconcertante y muchos creen que podrían desalentar en el futuro a que otros investigadores hablen cuando se topen con casos como este. Grinemo y sus 3 colegas que actuaron como delatores en este caso sienten que el acoso del instituto nunca se detuvo y que esto es prueba de aquello. Peter Ottersen, neurocientífico y presidente del Instituto Karolinska, ha justificado la sanción a los delatores diciendo que si bien el instituto reconoce lo relevante de su denuncia en este caso, no pueden absolverse a sí mismos hablando una vez que los hechos ocurrieron. Una explicación que a la luz de cómo se desarrollaron los eventos no parece del todo razonable y podría tener consecuencias negativas. El informe además confirma que 6 de los artículos científicos firmados por Macchiarini como responsable principal serán retractados del instituto y que los 46 coautores son responsables de faltas graves en la investigación, aunque reconoce que existen diferentes grados de responsabilidad. A fines de diciembre del 2018, el fiscal sueco que investiga el caso anunció que los cargos contra Macchiarini corresponden a daño físico negligente grave y en septiembre de 2020 el fiscal en jefe anunció que Paolo Macchiarini será acusado además de agresión agravada en relación con 3 cirugías que tuvieron lugar en el Hospital Universitario Karolinska. Actualmente Paolo Macchiarini está inubicable y no está claro si en algún momento enfrentará la justicia. Durante un tiempo trabajó en una universidad rusa y siguió publicando artículos relacionados con el trasplante de tráqueas y esófagos sintéticos. Se sospecha que se fue a vivir a algún lugar aislado de Italia o Barcelona. Tal vez merodea en los bares cercanos y se acerca a conversar con los turistas. Después de todo, el tipo es encantador y muy probablemente le sea irresistible vivir sin engañar. Sin embargo, es importante dejar claro que Macchiarini, un tipo inescrupuloso y egocéntrico, no actuó solo, ya que contó con la complicidad de su empleador, el Instituto Karolinska, que prefirió poner por delante del bienestar de los pacientes sus intereses económicos y la defensa de su prestigio, algo que terminó teniendo consecuencias fatales. Y así termina este caso. Espero que les haya entretenido. Yo lo encontré súper interesante. Es toda una novela, digno para hacer una película. Y terrible, obviamente, terrible. Como para alcanzar la fama, porque al final es alcanzar la fama, como el egocentrismo para alcanzar algo, lleva a cometer actos terribles en donde se compromete la vida de los pacientes y se acaba con ellas. Se acaba con la vida de las personas, como lamentablemente sucedió con estas personas que Macchiarini operó sin que en verdad se tuviera ninguna base científica para pensar que esa operación iba a funcionar. Sin más que decir, los espero en un próximo episodio. Espero que les haya gustado este episodio especial y que lo hayan encontrado tan entretenido como yo. Recuerden compartir, darle like y por supuesto suscribirse a nuestro canal tanto en YouTube como en Spotify. ¡Chao! La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte es un espacio de divulgación científica.
Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Spotify. Puedes conseguirnos como Citología, Ciencia y Arte. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestros canales y darle like a este episodio.